Hola, buenas tardes. Les doy la bienvenida nuevamente al canal. Hoy les voy a enseñar a utilizar el multímetro. Para eso escogimos un multímetro de Steren. Miren, es el MUL605. En realidad casi todos los multímetros funcionan de la misma forma. Este multímetro lo escogí porque es de buen precio y viene bastante completo, ¿no? Entonces vamos a empezar rápido. El video es corto y vamos a empezar con la medición de voltaje. Este multímetro tiene la capacidad de medir dos tipos de voltaje: el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna. Para eso únicamente tienen que seleccionar en esta parte, y como se pueden dar cuenta, cambia al selector de AC o al selector de DC. ¿Cuál es la diferencia? El voltaje de corriente directa es un voltaje como el que producen las baterías. Es un voltaje continuo que no cambia en el tiempo. El voltaje de corriente alterna es un voltaje que es cambiante en el tiempo y tiene una frecuencia. En el caso del voltaje que tenemos en los contactos eléctricos de las casas, estamos hablando de un voltaje de más o menos 120 volts con una frecuencia de 60 ciclos por segundo. Entonces procedemos. Para hacer la medición de voltaje necesitamos colocar las puntas del multímetro, la negra en la terminal común y la roja en la terminal de voltaje. Procedemos a hacer la medición. En este caso, la medición de voltaje de corriente directa la vamos a realizar con esta batería, que es de 12 volts aproximadamente. Y aquí está. Nos está dando 12.97 volts. El signo negativo que aparece en el lado izquierdo del 12, ese signo es indicativo de que estoy conectando las puntas de manera invertida. Si se dan cuenta, la punta roja la estoy poniendo en el negativo y la punta negra en el positivo. Si yo las invierto, ese signo negativo desaparece. Esta función del multímetro es útil también cuando necesitamos detectar la polaridad de una fuente de voltaje. Es decir, que si yo no supiera aquí cuál es el positivo y el negativo, simplemente con poner el multímetro, al aparecerme el signo, quiere decir que el multímetro está invertido. Entonces, al cambiar las puntas, ya me aparece directamente cuál es el negativo y cuál es el positivo. Para el caso de la corriente alterna, lo que tenemos que hacer es cambiar aquí en la función a corriente alterna. La corriente alterna es como la que se presenta en los contactos de las casas, más o menos 127 volts y 60 ciclos por segundo. En este caso, en el circuito tenemos 122.5 volts. La siguiente función es la función de milivolts, que es exactamente lo mismo que la función anterior, solo que en una escala más pequeña. Es en una escala de menos de un volt, que son milésimas de volt. Para hacer esa medición vamos a usar una fuente de voltaje muy pequeño, que en este caso es una fotocelda, que por la cantidad tan pequeña de luz que hay, está 470 y tantos milivolts, y tengo que obstruirla porque si la dejo a la luz completa se sale fuera de rango. Pero básicamente es lo mismo, igual para medir corriente alterna y para medir corriente directa. La siguiente función del multímetro es esta, que es una función para medir líneas que lleven energía eléctrica sin necesidad de tocarlas. Por ejemplo, esta línea lleva potencial eléctrico. Todavía no puedo decir que haya una corriente eléctrica porque el circuito está abierto. Sin embargo, el multímetro por pura proximidad detecta que hay una diferencia de potencial
en ese cable eléctrico. Seguimos. La siguiente función que vamos a ver es la función para medir las resistencias eléctricas. Para medir la resistencia eléctrica, de igual forma, colocamos la punta en el común y la otra punta en el borne de voltaje. Y vamos a usar una resistencia, que esta resistencia es de 10 kilo ohms. Después vamos a hacer videos para que les enseñe cómo leer los códigos de colores de las resistencias. Bueno, esta resistencia tiene 9.77 kilo ohms, que es muy aproximado al valor teórico de 10 kilo ohms. La siguiente función es la función donde aparece este símbolo, que es el símbolo de un diodo. Lo que hace esta función es medir el voltaje de polarización de las uniones de los semiconductores, como en este caso los diodos. Aquí yo tengo un pequeño diodo de silicio y la unión es de 0.592 volts. Deben de fijarse muy bien que el negativo del multímetro esté en el negativo del diodo, el negativo de la unión, para polarizarlo correctamente. Esta función también les va a servir para medir transistores. Después ya lo van a ver. Colocando cualquiera de las puntas, incluso colocando las puntas, van a saber si el transistor es un transistor tipo P o es un transistor tipo N. Entonces, ahí está, y ahí está. 0.643 y 0.783 volts, que son los voltajes de polarización de la unión. La siguiente función es la función de continuidad. Cuando ustedes juntan las puntas suena el multímetro. Es decir, si yo quisiera saber, por ejemplo, que este foco está en buenas condiciones, entonces ahí está. Quiere decir que el foco está bueno, que el filamento está marcando continuidad. La siguiente función es la función de capacitancia. Si se dan cuenta, cuando ustedes la seleccionan aparece una N y una F, que quiere decir nanofaradios, que es la escala más pequeña, en la que mide este multímetro. Este sería un capacitor. Procedemos a hacer la medición del capacitor. Ahí está, 191.2 microfaradios. La siguiente función es la función de frecuencia. Para la función de frecuencia nos vamos a apoyar en este aparato que tengo aquí, que es un generador de funciones. Ahorita estoy generando una frecuencia más o menos de 3 kHz. Ahí está. Este multímetro es muy práctico, sobre todo para las personas que están estudiando electrónica y quieren hacer mediciones de frecuencia de pequeños circuitos osciladores o de cosas así. Vamos a ver. La siguiente es la medición de temperatura. Para la medición de la temperatura, el aparato trae un pequeño dispositivo que es un termopar. Igual aquí, negativo al común, rojo a B.
para hacer la medición de temperatura. Si se dan cuenta, ya está midiendo la temperatura ambiente. Y si yo le acerco una fuente de calor, la temperatura va a ir aumentando. Ahí está. Listo. La siguiente función que vamos a probar es la medición de corriente. Para la medición de corriente, acuérdense que la corriente eléctrica es el flujo de cargas eléctricas a través de un circuito. Para hacer la medición de corriente eléctrica, en este caso en la escala de microamperes, debo colocar las puntas la negra en el común y la roja en la parte de microamperes. Para esto voy a utilizar una fuente de energía muy pequeña, que es esta pequeña fotocelda. Con esta resistencia. Entonces, al yo alimentar esta resistencia con esta fotocelda, va a empezar a circular una corriente. Para poderla medir, yo necesito intercalar el multímetro en serie. Así. Y ahí está. Son 4.9 microamperes los que están circulando. Si yo quisiera medir una corriente más alta, entonces me tendría que ir a la escala de amperes. En la escala de amperes, tanto para corriente directa como para corriente alterna, debo de cambiar a este borne. En este caso aquí les tengo preparado un foco de 12 volts que funciona con esta batería. Es un foco de auto. Si yo quiero hacer la medición de la corriente eléctrica, entonces lo que tengo que hacer es intercalar el instrumento de medición en serie, abriendo el circuito. Aquí está. Yo abro el circuito e intercalo el instrumento de medición. Ahí está. 1.768 volts. Esa es la corriente que está midiendo el instrumento, que es lo que está consumiendo este foquito. Si yo multiplico esta corriente por el voltaje con el que estoy alimentando, puedo sacar la potencia la potencia que se está desarrollando en esta carga, la potencia a la que el foquito está prendiendo, por decirlo de alguna manera. De igual forma, deben de tener mucho cuidado con la medición de la corriente y la medición del voltaje. Nunca los deben de confundir. La corriente se mide en serie abriendo el circuito. Si ustedes, por ejemplo, se equivocan y aquí le aplican voltaje, lo que van a hacer es que pueden dañar el instrumento de medición, porque no está preparado, o sobre todo estos instrumentos de medición económicos no están preparados para ese tipo de errores. Hay instrumentos de medición mucho más sofisticados, por ejemplo como este, que sí están preparados para ese tipo de errores, pero pues estos multímetros, que son mucho más económicos, pues no están preparados para ese tipo de fallas. Entonces, pues básicamente esa es la manera rápida de cómo hacer una medición con el instrumento, en este caso con el voltmetro. Después voy a hacer un video para cada una de las funciones, probando diferentes tipos de capacitores y diferentes tipos de resistencias, para que ustedes las vayan conociendo. Pero de entrada, con este pequeño video, ustedes ya pueden ir teniendo una idea de lo que son la manera de ocupar los instrumentos de medición. Pues les agradezco su atención.
Voy a ir preparándoles más cosas, más videos, y pues hasta la próxima. No se olviden suscribir al canal, no se olviden darle like si les gustó el video, y todos sus comentarios pues son muy bienvenidos. Me dio gusto estar con ustedes y nos vemos en el próximo video.